Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 191. El tema de hoy es Confía en el Señor. Uno de los mayores obstáculos para tener fe es el sufrimiento de los inocentes. Por lo general, es una de las primeras preguntas planteadas en los grupos pequeños de Alfa. Si hay un Dios que nos ama, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo es que hay injusticia y opresión? Estas son preguntas importantes y necesarias que no tienen una respuesta fácil. Sin embargo, Dios es capaz de salir a nuestro encuentro en medio de sufrimientos y luchas. De forma extraordinaria, la gente que ha pasado por un sufrimiento grande es a menudo la que tiene una fe más fuerte. Dan testimonio de la presencia de Dios con ellos, fortaleciéndoles y confortándolos en medio de su dolor. Mientras Betsy DeBoom yacía moribunda en el campo de concentración de Ravensbrück, le dijo a su hermana Curry: debemos decirles que no hay un hoyo tan profundo que supere a Dios en profundidad. Nos escucharán, Curry, porque hemos estado aquí. La fe implica confiar en el Señor. En la Biblia, el pueblo de Dios tenía que lidiar con un sufrimiento, pero confiaron en el Señor a pesar de lo que vieron. El primer texto bíblico que vamos a leer hoy está en Salmos capítulo 82, versículos del 1 al 2. Vamos a leerlo en la PDT. La sentencia del Señor, canción de alabanza de Asaf. Dios preside la asamblea de los dioses, Él dicta sentencia en medio de los dioses. ¿Cuánto tiempo más seguirán defendiendo a las injusticias y colocándose del lado de los que no toman en cuenta a Dios? Defienden a los débiles y a los huérfanos. Háganles justicia al pobre y al necesitado. Ayuden a los pobres y a los indefensos. Protéjanlos de gente perversa. Ellos no saben lo que está pasando, no entienden, andan en la oscuridad y mientras tanto el mundo se cae a su alrededor. Ustedes son dioses, dije, son todos hijos del Dios Altísimo. Sin embargo, morirán al igual que todos los seres humanos, como ha sucedido con otros líderes. Dios mío, levántate y juzga a la tierra, pues todas las naciones son propiedad tuya. Amén. El primer punto del tema de hoy es: confía en el Señor en medio de la injusticia y la opresión. ¿Cómo respondemos a toda la injusticia que hay en el mundo? El salmista confía en que en última instancia Dios hará las cosas bien. Tú eres el dueño de todas las naciones. Es una gran bendición vivir bajo un buen sistema de justicia. Es una terrible maldición vivir bajo jueces corruptos e incompetentes, pero en última instancia Dios los llamará a rendir cuentas. Dios preside sobre todas las demás expresiones de poder. Dioses, confía en que Dios es el presidente. Él finalmente tiene el control. Dios pone a todos los jueces en el banquillo, como aparece en la traducción bíblica de Message, o sea, el mensaje suficiente. Has corrompido la justicia lo suficiente. Pero la fe en la presidencia de Dios nunca debe conducir a la complacencia o a la pasividad. El salmista está apasionado por el mundo cambiado. Él quiere ver el mundo cambiado. No solo debemos confiar en Dios, sino que también tenemos el deber de hacer todo lo posible para que se haga justicia. Debemos actuar en favor de los pobres. Como dice el versículo 3 y 4, defiendan la causa del huérfano y el desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia. Salven al menesteroso y necesitado, líbrenlos de las manos de los impíos. Llegará el momento en que las cosas se arreglarán, la justicia reinará, la injusticia será eliminada y, por ejemplo, estaremos libres de gobiernos corruptos. El salmista ora diciendo: levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Mientras también nosotros esperamos el juicio final de Dios, anticipemos esa justicia cuando actuamos ahora en favor de los pobres y oprimidos. Tenemos que plantear este mismo desafío a aquellos que están en el poder. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Oremos juntos. Amado Señor, quiero darte gracias
porque un día habrá justicia para todos y pondrán las cosas bien. Mientras tanto, ayúdame a actuar en nombre de los pobres y oprimidos en nuestro mundo. Ayúdanos, Señor, y danos dirigentes que también estén trabajando bajo esta causa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 27 desde el verso 13 al 44. Hechos 27 del 13 al 44 dice así: La tormenta. Cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron al ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado nororiental. La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir al bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: Señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Por tanto, alégrense. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió a un ángel. Me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Pero encallaremos en alguna isla. 2 semanas después estábamos flotando en el mar Adriático y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros. Un poco más adelante volvieron a medir la profundidad y ahí era de 27. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca, entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco. Pero Pablo les dijo al oficial y a los soldados: Si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo diciendo: Llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa sin comer nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. El naufragio. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla, si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. Al mismo tiempo, soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente, y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando, pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco. De esta forma, todos llegaron a la orilla sanos y salvos. ¡Qué bendición! El segundo punto es: confía en el Señor en medio del desastre y la agitación. Cuando las cosas van mal en tu vida, ¿estás tentado a veces de entrar en pánico? Reconozco que yo sí.
Cuando todo va bien en nuestras vidas es relativamente fácil confiar en el Señor. Sin embargo, hay momentos en que afrontamos grandes desafíos en nuestra fe, entre sus muchos desafíos, pruebas y sufrimientos. Pablo naufragó 3 veces, como lo dice 2 de Corintios capítulo 11, versos 23 al 25. En el pasaje de hoy leemos acerca de una de aquellas ocasiones. Al principio parecía como si Pablo hubiera estado equivocado al predecir el desastre, ya que el tiempo era perfecto para el viaje. Pero entonces comenzó un huracán. Tuvo que ser una experiencia aterradora. Lucas escribe: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Sin embargo, Pablo siguió confiando en el Señor, exhortando a los que estaban a bordo que tuvieran fe en Dios, en que Dios todavía tenía el control y que Él había prometido rescatarlos. Versos 23 al 25. Hizo falta que sucediera aquel desastre para que escucharan a Pablo. Asombrosamente, Pablo el prisionero parece estar completamente a cargo de la situación. Los amonesta: señores, debían haber seguido mi consejo. Pablo es quien detiene a los marineros que intentaban escapar del barco. Este es un gran ejemplo de liderazgo sin título ni posición. Los mejores líderes son capaces de liderar por influencia y persuasión. Aquella confusión le dio a Pablo la oportunidad de hablar sobre su fe. Aprovechó la oportunidad, aunque tuvo que haber sufrido mucho por los efectos de la tormenta y del hambre. Pablo se veía a sí mismo como perteneciente a Dios y como su siervo, cuando dijo: el Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Pero Dios no solo era su amo y maestro. Pablo confiaba en Dios y tenía una profunda seguridad en su amor. Él sabía que Dios quería lo mejor para él, así como lo quiere hoy para ti. Pablo les aseguró: ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Y dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Dios tenía el control final a pesar del desastre. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Versos 42 y 43. Dios le dio a Pablo favor ante los ojos de la gente como ante los ojos del mismo Dios. Como resultado, todos llegaron sanos y salvos a tierra. No podía impedir que Dios salvara a Pablo y lo usara para trabajar en sus propósitos y salvar vidas. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por protegerme aun cuando ocurre un desastre. Ayúdame a no tener miedo cuando las cosas salen mal, sino más bien a mantener coraje y a tener fe en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el tercer texto bíblico, que lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 18, desde el 1 hasta el capítulo 19, 13. Capítulo 18. Ezequías reina en Judá. En el tercer año del reinado Oseas, hijo de Elá en Israel, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Judá. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que el Señor aprobaba, tal como hizo su antepasado David. Destruyó santuarios sobre las colinas, rompió los monumentos de adoración y cortó los postes de Aserá. Ezequías rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas le ofrecían sacrificios quemados y la llamaban Nehustán. Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá antes o después de él. Ezequías fue muy fiel al Señor, no se apartó de él, obedeció los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor apoyaba a Ezequías y tuvo éxito en todo lo que hacía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le siguió sirviendo. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores y a todas las ciudades filisteas, desde la más pequeña hasta la más grande. Caída de Samaria. Salmanasar, rey de Asiria, fue a luchar contra Samaria y su ejército rodeó la ciudad en el 4º año del reinado de Ezequías, rey de Judá, que era al mismo tiempo el año 7º del reinado Oseas, hijo de Elá en Israel. El fin del tercer año, Salmanasar capturó Samaria y tomó posesión de la ciudad durante el año 6º del reinado de Ezequías, que era al mismo tiempo del 9º del reinado de Oseas en Israel. El rey de Asiria tomó presos a los israelitas, los llevó a Asiria y los deportó a Jalaj, en el río Jabor, el río de Gozán y las ciudades de los medos. Eso sucedió así porque los israelitas no le hicieron caso al Señor, su Dios, ni mantuvieron su pacto.
No cumplieron tampoco con todo lo que les había mandado Moisés, siervo del Señor, ni hicieron caso a lo que les enseñó, ni lo pusieron en práctica. Asiria se prepara para tomar a Judá. Durante el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, salió a atacar a todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. Entonces Ezequías, rey de Judá, le mandó un mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis: he cometido un grave error. Retírate y te pagaré el tributo que me impongas. Entonces el rey de Asiria les dijo a Ezequías, rey de Judá, que le pagara 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Ezequías le entregó toda la plata que estaba en el templo del Señor y en la tesorería real. En aquel tiempo, Ezequías quitó el oro que cubría las puertas del templo del Señor y los postes de las puertas, que él mismo había colocado ahí, y se lo entregó al rey de Asiria. El rey de Asiria envía un delegado a Jerusalén. El rey de Asiria mandó a sus 3 comandantes más importantes con un gran ejército para atacar al rey Ezequías en Jerusalén. Saliendo de Laquis, fueron a Jerusalén y tomaron sus posiciones junto al acueducto cerca del estanque superior que está al camino del campo del lavandero. Llamaron al rey y salieron a atenderlo Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio real, el cronista Semna, y Joa, hijo de Asaf, que era el secretario. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que esto es lo que dice el gran rey de Asiria. ¿Por qué estás tan confiado? ¿Acaso piensas que la guerra se hace tan solo con palabras? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Mira, tú estás ahora confiando en esa vara astillada que es Egipto. Si uno se apoya en ella, hiere y traspasa la mano. Eso es lo que es el faraón rey de Egipto para todos los que se apoyan en él. Si me sales con eso de que confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es ese el mismo que Ezequías ordenó quitar los altares y santuarios de las colinas cuando les dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo deben adorar frente a este altar en Jerusalén? Ahora es un tratado con mi señor el rey de Asiria. Te daré 2.000 caballos si puedes conseguir jinetes que los montes. No irás a rechazar la oferta de un capitán, así sea uno de los siervos menos importantes de mi señor, y ponerte a confiar en el rey de Egipto para que te dé carros de combate y caballos. Mira, ¿crees que vine a destruir este lugar sin la ayuda del Señor? Pues el mismo Señor fue el que me dijo: sube y destruye ese país. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, Semna, Joá, le dijeron al comandante: por favor, háblanos en idioma arameo, pues nosotros tus siervos entendemos ese idioma. No nos hables en el idioma de Judá, porque nos escuchará la gente que está sobre la muralla. Pero el comandante en jefe les dijo: ¿acaso mi señor me mandó a hablarles solo a su señor y a ustedes? ¿No me mandó a él a decirle a la gente que está sentada en la muralla y a ustedes que se tendrán que comer sus propios excrementos y beber su propia orina? Luego se puso en pie y gritó fuerte en el lenguaje de Judá: oigan lo que les dice el gran rey, el rey de Asiria. Esto es lo que él dice: no se dejen engañar por Ezequías, porque él no los podrá salvar de mi poder. No permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo: seguro que el Señor los librará y no dejará que esta ciudad caiga en manos del rey de Asiria. No oigan a Ezequías, porque esto es lo que dice el rey de Asiria: hagan un tratado de paz conmigo y ríndanse, y permitiré que cada uno de ustedes se alimente de su propia vid y de su propia higuera, y que beba de su propio pozo. Eso será hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, un país con grano, vino, pan y viñedos. Es una tierra de aceite de oliva y de miel. Allí podrán vivir y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, quien trata de convencerlos diciendo: el Señor nos salvará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su pueblo de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamán y Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvayim, Ená e Iba? ¿Libraron a Samaria de caer en mis manos? ¿Cuál de los dioses de las naciones ha librado de caer en mis manos? ¿Cómo pues podrá el Señor librar a Jerusalén de mí? Pero la gente mantuvo silencio. No respondieron palabra alguna, porque el rey Ezequías había dado la orden de no responderles nada. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, que era administrador del palacio real, el cronista Sebna y Joa, hijo de Asaf, que eran el secretario, fueron a ver a Ezequías. Se presentaron ante él con los vestidos rasgados y le contaron al rey lo que el comandante asirio les había dicho. Isaías profetiza a Ezequías.
Cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó su vestido, se vistió de luto y se fue al templo del Señor. Envió a Eliaquín, el encargado de la administración del palacio, a Sebna el escriba, a los ancianos y a los sacerdotes, todos vestidos de luto, a ver el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron al profeta: esto es lo que ha dicho Ezequías: este es día de tristeza, castigo y desgracia, como cuando las mujeres están a punto de dar a luz, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Que el Señor tu Dios haya oído las palabras del comandante en jefe que envió el rey de Asiria, con que insultó al Dios vivo, y que lo castigue por haber dicho esas palabras que el Señor tu Dios escuchó. Así que eleva una oración por el pueblo que ha sobrevivido. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: esto es lo que van a decirle a su señor. El Señor dice: no tengas miedo de las palabras que has oído, los insultos que dijeron contra mí los siervos del rey de Asiria. Mira, yo mismo voy a colocar un espíritu en él. Oirá un informe y se volverá a su país. Allí mismo, en su propio país, haré que lo hieran a espada y muera. El comandante en jefe se retiró y supo que el rey de Asiria se había ido de Laquis y estaba luchando contra Limná. Entonces el rey de Asiria recibió la noticia de que el rey Tiracá de Cus había salido para luchar contra él. Una vez sabido esto, el rey de Asiria envió otra vez mensajeros a Ezequías con este mensaje: esto es lo que le dirán al rey Ezequías de Judá: no dejes que el Dios en quien confías te engañe diciendo: Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Mira, tú conoces que los reyes de Asiria le han hecho a otros países, destruyéndolos por completo, ¿y tú crees que te vas a salvar? ¿Pudieron salvarlo los dioses de las naciones a las que mis antepasados destruyeron? Naciones como Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde están los reyes de Hamat, Arfad, el de la ciudad de Serfabayim, de Ená y de Iba? Qué relato tan impactante. El tercer punto del tema de hoy es: confía en el Señor en medio del mal y de la angustia. Es un alivio leer por fin acerca de un hombre que puso su confianza en el Señor. Como lo dice en el capítulo 18, verso 5, Ezequías puso su esperanza en el Señor Dios de Israel. Puso su confianza en el Dios de Israel y Dios por su parte lo sostenía con firmeza a través de todas sus aventuras. Una de las primeras acciones de Ezequías cuando se hizo rey fue destruir todas las cosas que impedían al pueblo obedecer a Dios. Quizás haya cosas en tu vida que son una barrera para que obedezcas a Dios. Aunque parezcan vitales, no hay nada tan vital como la obediencia a Dios. Dios quiere ayudarnos a obedecerlo. Pregúntale y Él te honrará como lo hizo con Ezequías. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Y en el año 701 a.C., Ezequías se enfrentó a un enemigo muy poderoso encarnado en el rey de Asiria que se burlaba de él y lo ridiculizaba. Leemos estos acontecimientos históricos no solo en la Biblia, sino también en otros relatos antiguos. En el relato de Senaquerib acerca de estos acontecimientos está escrito: en cuanto a Ezequías el judío no se sometió a mi yugo. Él habla de Ezequías de forma arrogante, sintiéndose abrumado por el terror que inspira el esplendor de mi señorío. Senaquerib despreciaba la dependencia de Ezequías en el Señor. Decía: no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Verso 30. De alguna manera, Ezequías tuvo que haberse ganado el respeto de su pueblo porque siguieron sus instrucciones, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra porque el rey había ordenado que no le respondan. Ezequías oró ante su poderoso enemigo, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Una delegación se dirigió al profeta Isaías y le manifestaron: así dice Ezequías, hoy es día de angustia, castigo y deshonra. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Versos 3 y 4. La respuesta de Isaías fue: así dice el Señor, no temas porque las blasfemias que has oído. En el versículo 6 lo leemos: no solo el mismo Ezequías confió en el Señor, también persuadió al pueblo para que confiara en el Señor. A lo largo de los años he anotado a lo largo de este pasaje una lista de los desafíos que hemos enfrentado. Es increíble mirar en retrospectiva y ver la manera en la que Dios nos ha librado en tantas áreas. Sin importar cuáles sean los desafíos que afrontas hoy, anótalos. Pon tu confianza en Dios.
Cree que Él estará contigo y que te dará éxito en todo lo que te pida hacer. Amado Señor, quiero darte gracias porque podemos confiar en ti en todas las circunstancias. Hoy te entrego los desafíos que enfrento. Hoy te entrego el desafío de levantar una iglesia que te honre, que te ame, que te sirva con todo el corazón, que no sea fluctuante en ninguno de esos caminos, sino que se mantenga firme y constante. Una iglesia que crezca, que avance y que cumpla con tus propósitos y la comisión que nos has encomendado. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sigas haciendo milagros, señales y prodigios en medio de tu pueblo y que sea más poderosa y patente tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade lo siguiente: confía en Dios cuando las cosas no parezcan ir bien. Segundo de Reyes 18 y Hechos 27 del 33 al 34. Allí vemos los ejemplos de cuando las cosas no iban bien para Pablo y para Ezequías, pero pusieron su confianza siempre en el Señor. Amados, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.